Notimundo Estelar. La noticia inmediata. La Corte Constitucional terminó el análisis de las demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de la ley de inteligencia. El oficialismo dice que aceptará el fallo de los jueces. Este jueves 4 de septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunirá con el presidente Daniel Noboa. El primer mandatario también tendrá un encuentro previo con los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca. Ecuador recibirá hasta 300 refugiados de otros países enviados desde Estados Unidos, anuncia la canciller Gabriela Sommerfield. Cambios en la cúpula militar. El presidente Daniel Noboa nombra a nuevos comandantes del Ejército, la Fuerza Aérea y Naval. La ley para el fortalecimiento crediticio será tramitada en la Comisión de Desarrollo Económico. La normativa pasó el primer filtro del Consejo de Administración Legislativa. Avanza el juicio político contra Gonzalo Albán en la Comisión de Fiscalización. El consejero califica al proceso como un despropósito constitucional. El país se beneficiará con más de $700 millones por la exportación de 8.6 millones de barriles de crudo Oriente y 4.3 millones de barriles de crudo Napo. En información internacional, al menos 800 fallecidos y más de 2.800 heridos deja un devastador terremoto de magnitud 6 en Afganistán. Los equipos de rescate anticipan que la cifra de decesos podría aumentar. Nicolás Maduro dice que Venezuela está en la mira de buques estadounidenses tras reciente despliegue de efectivos militares de Washington en el Caribe. Con el auspicio de Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. American Express de Banco Guayaquil. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Y para este jueves 4 de septiembre está prevista la reunión del presidente Daniel Noboa con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Algunos temas serán de trascendental importancia en esta cita. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saludo a Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas, ahora que iniciamos ya un nuevo mes, el mes de septiembre. María del Carmen, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, amigos. Como siempre, gracias por acompañarnos. Iniciamos nuevo mes, iniciamos nueva semana. Revisemos enseguida nuestra agenda de interesantes entrevistas que tendremos el día de hoy. Y una de estas entrevistas justamente es acerca de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos que tendremos aquí, de Marco Rubio. Hablaremos con el abogado Pablo Játiva, abogado y experto en política internacional, y analizaremos esta decisión que se está tomando por parte de Ecuador de poder recibir hasta 300 refugiados por año desde Estados Unidos. Seguramente será también uno de los temas analizados durante esta cita, que se ha considerado ya como histórica, al menos trascendental por estos días, en esta semana precisamente, con el presidente Daniel Noboa. También estaremos en diálogo con Elena Nájera, consejera del Consejo Nacional Electoral, para hablar sobre la denuncia de un supuesto nepotismo. Ella ha pedido información respecto de un presunto nepotismo del consejero José Cabrera. Vamos a ahondar un poco en los detalles. Y también conversaremos con Patricio Aro, experto en seguridad. Hablaremos acerca de los cambios en la cúpula militar, los nuevos desafíos en la seguridad nacional.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Y recuerda que fmmundo.com es tu punto de encuentro con la información y el entretenimiento, tus programas en vivo, entrevistas exclusivas y las noticias actualizadas 24/7. Lo tienen ahí en pantalla, fmmundo.com, todo en un solo lugar. Así es, lo mejor de nuestros programas cuando quieras y donde quieras. Solo tienes que ingresar a fmmundo.com. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Durante casi 7 horas, la Corte Constitucional conoció los argumentos en torno a las 4 demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de la Ley de Inteligencia. Las principales acusaciones contra la normativa señalan una vulneración al principio de la seguridad humana, la división de poderes y la privacidad de los usuarios. Angélica Porras, abogada del Frente Unitario de Trabajadores, cuestionó la falta de transparencia que se promueve con la ley y el riesgo de impunidad ante un mal uso del sistema de inteligencia. Imagínense ustedes la posibilidad que tiene este sistema de interceptar comunicaciones de aquellos dirigentes sociales, de aquellos dirigentes políticos que están, por ejemplo, organizando una protesta social, que están, por ejemplo, organizando una movilización. Que hay ausencia de control e impunidad, lo cual viola los artículos 286, 288 y 297 de la Constitución de la República, que establecen que todo el sector público deberá tener transparencia en sus cuentas y en sus acciones. Cuando esta ley lo que está señalando es que se debe mantener el secreto, que no pueden dar cuentas a nadie, ni siquiera a la comisión permanente de la Asamblea, mientras no sea motivada la solicitud. No le están diciendo que tiene que justificar por qué razón está pidiendo la información. La razón son los derechos de los ciudadanos. Y dentro de la ley de inteligencia se exponen definiciones en torno al crimen organizado que, según Adrián Celi, abogada de la Fundación Regional Asesoría en Derechos Humanos, presentan ambigüedades que podrían abrir la puerta a un uso discrecional por parte del Ejecutivo. Esta ley define las amenazas de una forma abierta y fluctuante, afirmando que estas variarán constantemente con el aparecimiento de nuevos actores y desafíos en diversos ámbitos. Esta redacción convierte este concepto en un criterio subjetivo que abre la puerta al uso discrecional de este aparataje estatal de inteligencia. Esto infringe la seguridad jurídica y además pone en riesgo el principio de igualdad y no discriminación, ya que permite una persecución selectiva de diversos grupos, particularmente aquellos históricamente estigmatizados y aquellos que les son incómodos al poder. Para Stalin Andino, secretario jurídico de la Presidencia de la República, el análisis de la ley de inteligencia debe enmarcarse en el contexto de inseguridad en el país y las herramientas para enfrentar al crimen organizado. Estamos enfrentándonos a una situación de una guerra asimétrica, así es como lo han denominado los expertos, en la cual muchos grupos de varios tipos y de varios nivel de delincuencia se han ido organizando de tal forma en la cual constituyen una amenaza para la seguridad integral y sobre todo para la soberanía estatal. Si es que la soberanía del Estado está en riesgo, todos los ciudadanos per se van a correr un riesgo. Es hacia ese problema hacia el cual el legislador ha optado por tener estas medidas, y siempre en el marco de los principios y de los parámetros que se han ido discutiendo en el mundo. Mercedes Mediavilla, abogada de la Asamblea Nacional, recordó el tratamiento de la ley de inteligencia en la legislatura y cuestionó a los accionantes por basar sus argumentos en una discusión alejada del principio de constitucionalidad. Nos hemos olvidado y escuchado un montón de supuestos. Todo lo que se ha dicho por parte de los accionantes del día de hoy tiene que ver más con supuestos y miedos a cómo se puede aplicar la ley, a efectivamente un análisis de constitucionalidad de si la ley es o no
constitucional, si se encuentra o no de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales. Entonces, hay que tener también en cuenta, como ya le hemos dicho, que tenemos el principio de democracia deliberativa respecto a que las decisiones políticas deben surgir del diálogo racional entre los ciudadanos y los representantes, con una participación, transparencia y comunicación argumentada. Desde la Asamblea Nacional, Inés Alarcón del oficialismo adelantó que la bancada aceptaría el fallo de la Corte Constitucional, aun si este no resulta favorable para el gobierno. Sin embargo, consideró que la ley de inteligencia sería una herramienta para las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. ¿Va a seguir usted apoyando la independencia? ¿Va a aceptar un fallo o van a reclamar? Nosotros tenemos que aceptar los fallos porque es parte de nuestro Estado de Derecho, es parte de respetar las diferentes funciones del Estado. Pero por supuesto que alzaremos la voz al no estar de acuerdo cuando quieran amarrarle las manos al Estado, cuando no le permitan endurecer los procedimientos, cuando no permitan que haya normativas que vayan en contra de los delincuentes y no en contra de los ciudadanos. Si bien es cierto, tenemos una Constitución garantista que ha permitido muchas veces que la gente, la ciudadanía, las fuerzas del orden crean que las leyes le benefician a los delincuentes. Pero nosotros activaremos todos los mecanismos que haya que hacerlo justamente para que normas tan importantes como estas y el trabajo que ha venido haciendo la legislación, que para eso estamos, para darle una normativa, un marco legal a, por ejemplo, la inteligencia que nosotros como país no tenemos y que sí ha estado utilizando de manera profesional por los gobiernos anteriores. Y otra información, Ecuador recibirá refugiados enviados desde otros países, según anticipó la canciller Gabriela Sommerfield. La ministra de Relaciones Exteriores detalló que el programa contempla ciertas nacionalidades, pero no precisó cuáles serían. Además, señaló que las personas que lleguen a territorio ecuatoriano deberán cumplir una serie de requisitos. Cuando hablamos de programas de cooperación, tenemos que ver qué desea un país y qué desea otro país. Si bien nosotros podemos solicitar algunas cosas, pues como contraparte hay otras. En el caso de Estados Unidos, ha solicitado al Ecuador tener un convenio de tercer país, no como el de El Salvador. Acordémonos que El Salvador recibe prisioneros que van a sus centros penitenciarios. En el caso del Ecuador, va a ser un programa limitado que responde solamente a personas refugiadas de ciertas nacionalidades que no mantengan ningún tipo de antecedente de delincuencia y que tenga ciertas características como buen estado de salud, que no estén enfermos, etcétera, 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 cubriendo lo que el Ecuador sí puede aportar en número limitado hacia nuestro país. Es parte de los programas que se están negociando para la llegada del secretario Marco Rubio. Podemos hablar que pueden ser hasta unas 300 por año. Otro de los puntos pendientes en la agenda bilateral entre Ecuador y Estados Unidos es la visita del secretario de Estado Marco Rubio a Quito. El funcionario cercano al presidente Donald Trump llegará la noche del 3 de septiembre. Se reunirá con el primer mandatario Daniel Noboa este jueves. Como acto previo a la visita de Rubio, el jefe de Estado mantendrá un encuentro con las autoridades de las 3 ciudades más grandes del país, según detalló la vocera de gobierno, Carolina Jaramillo. Están convocados los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca a una reunión preparatoria donde se pretende revisar los principales asuntos sobre la seguridad del Estado ecuatoriano. Esta reunión se pretende realizar con el fin de que se discuta, como ya les menciono, los principales asuntos inherentes a la seguridad del Estado. La agenda del secretario de Estado Rubio arranca el día jueves a las 9 de la mañana aquí en Carondelet, con una reunión con el señor presidente Daniel Noboa, la señora canciller y el encargado de negocios de la embajada norteamericana. Y Jaramillo también se refirió a la firma de un acuerdo estratégico entre Ecuador y Corea del Sur. La suscripción del documento se dará el 2 de septiembre y permitirá que casi la totalidad de la oferta exportable nacional ingrese al mercado asiático de manera preferencial. El día de mañana, 2 de septiembre, Ecuador y Corea del Sur suscribirán un acuerdo estratégico de cooperación económica que posiciona al Ecuador en el corazón del Asia-Pacífico, otorgándonos acceso preferente a la 12ª
12ª economía más grande del mundo, una vez que entre en vigor el 98.8% de la oferta exportable del Ecuador ingresará a Corea con arancel cero. Productos emblemáticos como café, cacao, chocolates, banano, snacks, pesca, lácteos, confites ingresarán sin arancel o con desgravaciones en plazos muy cortos. Adicionalmente, nuevos productos como cárnicos, lácteos, papas congeladas, arándanos, piña, entre otros, también accederán al mercado coreano. A largo plazo, se espera un crecimiento del 27% en las exportaciones no petroleras hacia Corea del Sur. Además, la vocera del gobierno señaló que la visita del presidente Noboa a Japón allanó el camino para una eventual negociación a un acuerdo comercial. Que en las próximas semanas se prevé la llegada de una misión técnica que inspeccionará los procesos fitosanitarios del país para avanzar hacia la firma de un memorando de cooperación que siente las bases para determinar un eventual acuerdo comercial con Japón. Sin duda, se trata de una semana muy importante para el fortalecimiento de la relación entre Ecuador y Asia. Entre los resultados más destacados, tenemos que uno de los propósitos de la visita fue lograr el apoyo del gobierno de Japón mediante su primer ministro para encaminar el proceso de negociación del Tratado de Comercio Bilateral. Bajo el liderazgo del presidente Noboa, se logró que Japón manifieste su firme voluntad para dar inicio a este proceso. Y atención, el Consejo de Administración Legislativa calificó a trámite el quinto proyecto económico urgente del gobierno. La ley para el fortalecimiento crediticio pasará a la Comisión de Desarrollo Económico, donde deberán elaborarse los informes para primero y segundo debate ante el Pleno de la legislatura. La normativa, según el Ejecutivo, busca una transparencia administrativa de los fondos complementarios previsionales cerrados del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, así como la institucionalidad y sostenibilidad de su sistema crediticio. En Notimundo al Día, Patricia Borja, experta en seguridad social, señaló que este nuevo proyecto, además de reformas a la ley del BIES, plantea cambios a la ley de seguridad social. En esta última se establecen reformas en torno a una de las atribuciones del Consejo Directivo del IES, como la inclusión del término remoción en la atribución de la designación de ciertos funcionarios de la institución. Sin embargo, consideró que parte de su articulado podría caer en vicios de inconstitucionalidad de no ser corregidos a tiempo. La Constitución dispone que ninguna institución podrá intervenir, disponer ni menoscabar los fondos y reservas del Seguro Universal Obligatorio, en este caso del IES. Por ejemplo, en el caso del Consejo Directivo, realmente lo que se está planteando es que sea el Consejo Directivo del IES quien determina el mecanismo de financiamiento sobre la base de estudios técnicos de factibilidad financiera. ¿Y qué es lo que le dispuso a la Corte, al señor presidente de la República? Que sobre la base de estudios técnicos de factibilidad financiera establezca o prevea el proyecto de ley, el proyecto de reforma de ley, fuente de financiamiento o una fuente de financiamiento. Entonces, por ahí podría dar lugar a una serie de observaciones. Otro de los puntos abordados por el CAL en su sesión de este lunes fue la denuncia presentada contra el asambleísta por el oficialismo Jorge Chamba por supuesto nepotismo. El organismo desestimó el recurso al considerar que no se demostró la existencia de un vínculo jurídico familiar entre Chamba y su ex asesora. Por otro lado, la denuncia que se mantiene bajo análisis del Comité de Ética apunta a Nuria Butiñá del correísmo por la misma causal. La Comisión de Fiscalización arrancó el trámite del juicio político presentado contra el consejero de Participación Ciudadana y Control Social, Gonzalo Albán. Kevin Gallardo, del oficialismo, acusa al funcionario por presuntamente incurrir en la prohibición de pertenecer a una organización política en los 5 años previos a su designación. Este elemento probatorio es fundamental para determinar lo que un órgano de control, en este caso el Consejo Nacional Electoral, por mandato constitucional, bien tiene la facultad y la obligación de verificar el cumplimiento de los requisitos y el presunto incumplimiento de los mismos para postularse a un cargo de representación popular.
La naturaleza propia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es precisamente aquella, la de generar un sistema de participación democrática de manera directa de los ciudadanos en las altas esferas del Estado. Y por su parte, Albán arremetió en contra de la falta de pruebas en el proceso seguido en la Comisión de Fiscalización e insistió en que el propio Tribunal Contencioso Electoral emitió una sentencia a su favor antes de ser designado consejero. Lo que hoy se pretende aquí no es un juicio político, es un juicio imposible y un despropósito constitucional. Quieren sancionar a un consejero por supuestos hechos anteriores al ejercicio de mi cargo, cuando todavía no ejercía ni una sola función. La Asamblea Nacional es claramente incompetente en razón del tiempo. Juristas y académicos consideran este juicio político, con el debido respeto a los presentes, como un hazme reír y como un adefesio. ¿Qué función podría incumplir si todavía no había asumido el cargo? La respuesta es obvia. Ninguna. Pretender lo contrario es torcer la Constitución hasta quebrarla. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Los sueños están para cumplirse. Empieza a hacerlos realidad hoy. No esperes, actúa. Banco Internacional. Queremos ser más. Renueva tu Volkswagen en Equavagen con beneficios únicos desde el 10% de entrada, 2 meses de gracia, financiamiento de hasta 72 meses en los modelos Polo, Aveiro o T-Cross. Recuerda, ven a la Granados, ven a Equavagen. Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Expertos nacionales e internacionales compartirán las últimas tendencias en gestión de sostenibilidad, inversiones y financiamiento. El miércoles 1 de octubre en el Swiss Hotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com. Un evento de Asobanca. Porque tu piel merece lo mejor. Sara te invita a descubrir los beneficios de un skincare natural y consciente. Encuentra los productos de Sacha Beauty en el nuevo Concept Store ubicado en Avenida República del Salvador en Moscú. Y pagando con American Express de Banco Guayaquil, llévate el 20% de descuento en toda tu compra. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET-Scan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-Metro, Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Nuevos emprendimientos en el Amex Shop Small Pop-Up. Conoce los productos naturales de Sacha Beauty, los accesorios más cool para tu mascota de Cool Dog, joyas únicas de Being Bella y ropa con estilo de Merfa y Just Saying. Además recibe 20% off en toda la tienda y 4 cafés gratis al mes pagando con tu American Express de Banco Guayaquil. Lo mejor de todo es que somos pet friendly. Te esperamos de lunes a domingo en la Avenida República del Salvador y Moscú. Lo que te inspira, entretiene y acompaña. Todo en un solo lugar. Soy Paola Vintimilla y nos vemos en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
La canciller Gabriela Sommerfield informó que Ecuador negocia un convenio con Estados Unidos para recibir un grupo limitado de deportados extranjeros que podría alcanzar hasta 300 personas por año. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el abogado Pablo Játiva. Él es abogado y experto en política internacional. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas tardes, María del Carmen, a usted y a toda su audiencia. Gracias, Pablo, nuevamente por estar junto a nosotros en este espacio. 300 personas cada año con estatus de refugiados. Eso es lo que se está analizando recibir en nuestro país, según lo dijo la canciller. ¿Cómo ve usted esto? ¿Qué implicaciones tendría para Ecuador? Hay algunos puntos que analizar en este tema, María del Carmen. Los más importantes, Ecuador se ha ubicado como un socio estratégico de Estados Unidos en Latinoamérica, en esta región. Y por lo tanto, Estados Unidos aprovecha ese lugar que Ecuador ha propuesto tener y toma sus prioridades de política doméstica para extenderlas a otros países. Es el caso del tema migratorio, que para Donald Trump es un asunto importantísimo. Hemos visto las deportaciones masivas que viene realizando desde el inicio de su gobierno y necesita estados que puedan recibir a aquellos solicitantes de asilo, es decir, personas que dicen ser perseguidas políticas o que tienen algún estatus que necesita protección desde el punto de vista del derecho internacional, y que mientras el país receptor, es decir, Estados Unidos, mientras ellos tramitan y deciden efectivamente si se trata de alguien que merece asilo o no, lo que hace Estados Unidos es buscar un espacio fuera de su país para que puedan estar estas personas residiendo hasta que ellos tomen la decisión del asilo. Se lo conoce como el principio del tercer país seguro. Se supone que debe ser un Estado que puede brindar todas las condiciones a estos refugiados o a estos aspirantes a refugiados para que puedan vivir dignamente hasta que se resuelve su situación. Pues es un enorme riesgo para el Ecuador. Porque, eso le iba a consultar, usted muy bien lo ha dicho. Los países que puedan ofrecer estas condiciones, brindar todas las condiciones que requieren estos ciudadanos que van a venir. Mi pregunta es, ¿estamos en realidad en Ecuador en capacidad de recibir a ese número de migrantes cada año cuando ni los ecuatorianos tienen trabajo? ¿Ni salud en los hospitales públicos, la suficiente, la necesaria? Así es, María del Carmen, es correcta la reflexión. No estamos en condiciones y lo que probablemente es más riesgoso es que no negociamos mejorar esas condiciones. No sabemos aún, la información que ha dado la canciller es muy limitada, pero si es que Estados Unidos nos estaba solicitando que nosotros abramos nuestras fronteras para recibir a sus solicitantes de asilo, lo correcto era que Ecuador pida algunos beneficios por aceptar una carga tan grande, ¿no? En beneficios, por ejemplo, arancelarios. Ecuador ha sufrido el peso del 15% de los aranceles, igual que Venezuela. Somos grandes aliados de Estados Unidos, sin embargo, no se nos hace una distinción en cuanto a este castigo arancelario que ha aplicado Donald Trump a ciertos países. Entonces nosotros seguimos haciendo concesiones de Estados Unidos, pero ¿qué es lo que estamos pidiendo a cambio? Va a volver un nivel de cooperación como el que teníamos antes con Estados Unidos, como para que se pueda dar ciertas condiciones sociales mínimas a estos refugiados. Es decir, Estados Unidos va a subvencionar la vida de estas personas acá. Estas personas necesitan salud, educación, un proceso de documentación, seguridad en general en un país que es de los más seguros de toda Latinoamérica. Entonces, no sabemos si es que Ecuador llegó a negociar algo más a cambio de hacer tantas concesiones, y creo que ese es el punto clave. ¿Qué pedimos nosotros a cambio? Está bien buscar ser los principales socios de Estados Unidos, es algo que de alguna manera también fortalece al Estado ecuatoriano, pero ¿qué ganamos nosotros de estas concesiones? Hasta el momento las ganancias han sido invisibles, al menos desde el punto de vista de la política internacional. De acuerdo, las autoridades de Ecuador deben buscar los beneficios de Ecuador, lo cual es lógico, así como las autoridades de Estados Unidos buscan los beneficios del país norteamericano. Ahora, Marco Rubio está viniendo a nuestro país, se va a reunir con Daniel Noboa, con el presidente de la República. En este caso, ahí se debería hacer una propuesta para que Ecuador acepte esta solicitud que está haciendo Estados Unidos. Usted bien lo dice, tal vez en materia arancelaria, algo que sea de beneficio del país.
Generalmente en reuniones de tan alto nivel como esta, secretario de Estado y presidente de la República más su canciller, los acuerdos se hacen antes. Es decir, es simbólica la reunión que viene a tener el secretario Rubio, viene a firmar los acuerdos básicamente. Entonces, lo que esperamos de algunos es que la negociación previa haya sido la adecuada. La canciller, al menos en la única entrevista que ha dado sobre esto, que se ha hecho pública, no menciona cuáles son los beneficios para el Ecuador. No. Le está diciendo, vamos a colaborar, Estados Unidos nos ha pedido, pero ¿qué estamos recibiendo nosotros a cambio? Sería interesante saber, y si es que no ha habido un proceso de negociación aún, lo cual sería muy extraño, mañana es la oportunidad para que el presidente Noboa ponga sobre la mesa que el Ecuador sí quiere ser un socio importante de Estados Unidos en la región, el mejor amigo, si se quieren ponerlo en esos términos. Sin embargo, tenemos derecho a pedir también algo a cambio cuando hacemos esas concesiones, empezando por que se nos levante el castigo arancelario que ha impuesto Donald Trump. No es posible que Ecuador tenga la misma carga arancelaria que un país como Venezuela, al que están amenazando militarmente. No tiene ningún sentido. Ahora, debería haber, van a venir estos refugiados de otros países que son deportados desde Estados Unidos aquí en calidad de refugiados. Ese va a ser el estatus. ¿Esto qué implicación tiene para nuestro país? ¿Qué es lo que debemos garantizar? Es una pregunta importante, María del Carmen. El Estado, que pasa a ser un tercer país seguro, como se le conoce en el derecho internacional, tiene que garantizar todos los mecanismos para una vida adecuada, salud pública, educación en caso de que haya niños en estas familias de refugiados, la seguridad que queremos todos, que no haya violencia en la calle, que a ellos no sean víctimas de la violencia. Y algo más, una vez que nosotros aceptamos ser un tercer país seguro, como se denomina, no podemos devolverles a sus países de origen. El derecho internacional les protege, nosotros tenemos que mantenerlos acá hasta que Estados Unidos decida si es que se les concede o no el asilo. Por eso Ecuador está en una encrucijada, ¿no? Vamos a recibir a estas personas sin beneficio de inventario y además sin saber que vamos a ganar a cambio. Entonces es una decisión riesgosa del gobierno del presidente Noboa. Ojalá en las negociaciones se haya establecido que al menos el tema arancelario para nuestros productos prioritarios, camarón, cacao, banano, se levante, ¿no es cierto?, se disminuya. No podemos ser castigados de la misma manera que Venezuela cuando somos un aliado que está diciéndole sí a todo a Estados Unidos. Ahora, cuando se hace esto, por ejemplo, no hay, porque esto debe ser un beneficio de dos vías, ¿no? ¿Estados Unidos no asume parte de la responsabilidad? ¿No es necesario que lo haga? Sería lo lógico que en el acuerdo que firmemos establezca un monto o ciertas condiciones, un paquete de cooperación para el país que va a ser un tercer seguro, como es el caso de Ecuador. Sin embargo, la realidad este momento, del Carmen, es que no tenemos la información, aún no hemos visto un acuerdo firmado sobre este tema con Estados Unidos, asumimos que será firmado el día de mañana, lo único que tenemos son las declaraciones de la canciller que han sido en términos muy generales. Ella también ha dicho algo importante y es que no recibiríamos personas que tienen antecedentes penales, por ejemplo, criminales. No estarían en esta lista de asilados, lo cual es positivo. También ha mencionado ni que problemas de salud a personas exactamente que tienen enfermedades. Entonces, eso es lo único que sabemos por el momento, pero además de eso, lo adecuado es, como usted bien señala, que los refugiados vengan con un paquete de cooperación, que el gobierno americano se comprometa a dar ciertas condiciones mínimas mientras nosotros recibimos esta responsabilidad. Bien, ¿y qué más debería pues analizarse en esta reunión para la que va a venir el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio? ¿Cuáles son las prioridades para nuestro país? La agenda de Estados Unidos está clara: migración, seguridad. La de ellos, claro que sí. Seguramente el tema Venezuela también va a estar sobre la mesa. Ahora, no sabemos cuál es la agenda de parte de Ecuador. La canciller siempre habla de buscar nuevos mercados o fortalecer los mercados a los que ya tenemos acceso. Entonces, una parte importante de eso sería recordarle al señor Rubio que somos aliados y que no deberíamos recibir los mismos castigos. Pero hay que recordar que Donald Trump ha hecho esto con otros aliados cercanos, como El Salvador de Bukele, por ejemplo. No ha tenido ninguna excepción en ese sentido. Entonces, tal vez es momento de que Ecuador tome una postura un poco más realista y le diga al señor Rubio que podemos establecer y dar ciertas concesiones a Norteamérica, Estados Unidos, siempre y cuando nosotros salgamos de esa lista de países sancionados y se nos pueda de alguna manera dar ciertos beneficios. Otro tema en el que podríamos entrar es volver a pensar en un acuerdo comercial con Estados Unidos. Nosotros tenemos 20 años de atraso en comparación a Colombia y Perú
por no haber firmado un tratado de libre comercio hace 20 años. Entonces, nos vamos a igualar en el tema comercial a nuestros vecinos. Hay que buscar acuerdos en ese sentido. Eso también debería plantear al Ecuador, ya que ¿Usted lo ve como una relación? ¿Usted lo ve como una posibilidad ahora conociendo pues la política comercial de Donald Trump? Es más complejo, pero Trump hace algunas cosas, como por ejemplo negociar a través de la fuerza, ¿no? El primero golpea la mesa y luego presenta cuáles son sus propuestas. Con Ecuador ya hemos pasado todas las pruebas, es evidente que somos un aliado. Nosotros ahora podemos decirle, señor Trump, estamos recibiendo a sus refugiados, a sus solicitantes de asilo. Tenemos derecho a solicitar que en su mercado nuestros productos sean recibidos de una forma un poco más amigable, sin tanta carga, y tal vez por ahí podríamos lograr algo. Cabe recordar que tanto Chile como Perú no recibieron estas sanciones. Ojo con eso. Perú, nuestro vecino del sur, no tiene ese castigo arancelario sobre sus materias primas. Entonces sí es posible, sí se puede hacer ciertas excepciones. Por supuesto, hay una historia detrás también que al Ecuador le hace ver como un país inestable, poco confiable, que esa historia recién empieza a cambiar. Entonces hay que dar señales de que este país es distinto en este momento al gobierno americano, y creo que el tema de los refugiados en ese sentido es una prueba para nosotros decir, señores, realmente queremos ser sus aliados, pero no podemos solamente dar, también queremos recibir. En las relaciones internacionales, la reciprocidad es un principio fundamental. ¿Qué es lo que va a recibir el Ecuador de esto? Además de recibir solicitantes de asilo, necesitamos otro tipo de cooperación o ayudas desde el punto de vista comercial, no castigarle tanto a los productos ecuatorianos. Que eso es justamente lo que no se entiende, que hay otros países que no han recibido pues este castigo, como usted le dice, arancelario, y nosotros estamos haciendo concesiones. ¿Se encuentra tal vez Ecuador atado de manos por determinadas circunstancias, tal vez en el tema de seguridad? En el tema de seguridad, seguramente en la agenda de mañana con el secretario Rubio va a salir, y para Estados Unidos, antes del gobierno de Noboa, desde el gobierno de Lazo, ha sido una prioridad reducir la influencia que el narcotráfico tiene en este país. Entonces, yo no creo que eso sea un impedimento, sino más bien es una demostración de que estamos completamente alineados. En la declaratoria del Cartel de los Soles como un grupo terrorista que realizó el Estado ecuatoriano la semana pasada, es otra prueba para Donald Trump de que estamos de su lado. Haber declarado al Cartel de los Soles como un grupo terrorista solo lo ha hecho por el momento Argentina, República Dominicana, Paraguay y países del Caribe como Trinidad y Tobago, Guyana, que están alrededor de Venezuela. Entonces, estamos 100% alineados con Estados Unidos. Creo que, aprovechando además la buena relación que tiene el presidente Noboa con los altos mandos de Estados Unidos, creo que es momento de pedir también para el Ecuador algunos favores por parte de Estados Unidos que nos pueden hacer muchísimo, ¿no? ¿Cómo ve usted que se pueda instalar una base militar de Estados Unidos en nuestro país? ¿Qué tan importante es esto? Bueno, hay algunos pasos para eso, ¿no? Primero, en la consulta popular, el pueblo ecuatoriano tiene que estar de acuerdo. Pero más allá del tema nacional, esta es una decisión de Estados Unidos de América. Estados Unidos, sobre todo desde la llegada de Donald Trump, ha estado reduciendo su presencia militar en general en todo el mundo, incluso en sus aliados más cercanos, la OTAN en Europa, por ejemplo. Estados Unidos de a poquito ha ido retirando sus fuerzas de esos espacios para concentrarse más en dos puntos geográficos específicos: el Mar del Sur de China, que es un espacio candente por el asunto de Taiwán, y Medio Oriente, el tema Israel, Palestino, Irán, ¿no es cierto? Entonces, es muy difícil pensar que porque Ecuador diga nosotros queremos una base militar, el día de mañana Estados Unidos venga a colocarla. Hay que decirlo con toda frontalidad, no somos un punto de interés fundamental para Estados Unidos en temas de seguridad. Sí, quieren derrotar a los carteles, el tema del fentanilo es importante, pero viene a ser la prioridad 10 cuando miramos Medio Oriente, cuando miramos China. Entonces no basta con que nosotros digamos sí a las bases, sino que Estados Unidos debería encontrar un interés directo en Ecuador, y en este momento no hay claridad al respecto. Estados Unidos, de hecho, ha dicho frontalmente que no está pensando en colocar bases en Sudamérica, al menos en este periodo. Trump cree en el aislacionismo, ¿cierto? Que Estados Unidos ve por el interés de Estados Unidos y por nadie más. Entonces, creer que habrá nuevas bases al corto plazo me parece que es bastante ficticio, ¿no? Ahora vemos lo que está sucediendo también con Estados Unidos y Venezuela, este despliegue militar en las costas venezolanas, lo que puede ocurrir pues en la región. ¿Puede afectarnos esto a nosotros nuevamente, tal vez con migración venezolana desbordada hacia nuestro país?
Una migración a gran escala como la que usted nos está planteando solo podría suceder si es que efectivamente se diera un enfrentamiento armado, si es que Estados Unidos llegara a atacar territorio venezolano, lo cual es altamente improbable en este momento. Es muy difícil que eso pase. Estados Unidos no necesita una guerra de ese nivel, no va a invadir Venezuela. Los movimientos militares pretenden intimidar a Maduro, es el uso de la diplomacia coercitiva. Le está diciendo cada vez te vamos aislando más. Probablemente hagan tareas de inteligencia para demostrar la vinculación de Maduro con el cartel de los soles, pero pensar que habrá tropas norteamericanas en suelo venezolano me parece que no es algo probable en este momento. Ya, pero para finalizar la entrevista me refería un poco a la crisis interna que puede sufrirse dentro del mismo país, dentro de Venezuela, porque obviamente, por ejemplo, Maduro está llamando a enlistar a las personas a que vayan a hacer frente a esta situación. Esto puede de alguna manera generar inconformidad dentro del país. Sí, y algo más que es importante, ahí María del Carmen, Estados Unidos está ofreciendo $50 millones dólares de recompensa por la captura de Nicolás Maduro. Es el doble de lo que ofrecían por la captura de Osama Bin Laden. De acuerdo. Para tener una idea de que Estados Unidos realmente tiene un interés en combatir a Maduro, de darse un estallido interno en Venezuela, de darse el milagro de que los militares venezolanos tuvieran un cisma, ¿no? Y rompieran con la dictadura venezolana. Pues en ese caso de haber violencia exacerbada, nosotros sí podríamos convertirnos en receptores de una migración masiva. Como le digo, el escenario más probable es que no haya violencia. Esperemos que así sea. Estados Unidos no quiere iniciar guerras fuera, no es de su interés en este momento, pero un estallido a la interna es algo que se viene cocinando desde hace muchos años, hay inconformidad. Pero hay que recordar que Maduro es un dictador sanguinario que reprime a la oposición, que asesina, que encarcela a los opositores, entonces tampoco es fácil que esto se concrete al corto plazo. Bien, me quedo con eso. El abogado Pablo Játiva nos comentaba un poco acerca pues de esta decisión que podría tomarse por parte de Ecuador y que nos tiene a la expectativa a todos. Esperemos que sí, que se llegue a buenas negociaciones para que podamos ver los beneficios para nuestro país. Nuevamente, pues gracias al abogado Pablo Játiva por habernos acompañado. Buenas noches, María del Carmen. Muchas gracias por la invitación. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo tiene nueva casa digital. Descubre nuestro portal renovado, con acceso fácil a tus programas favoritos, noticias al instante, entrevistas, música y mucho más. Explora, escucha, mira y conéctate. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Visítanos todo el tiempo. Inicio de publicidad. Vuelve el evento que impulsa un Ecuador sostenible, un espacio donde expertos nacionales e internacionales compartirán las últimas tendencias en la gestión de la sostenibilidad, inversiones y financiamiento para lograr un país resiliente y sostenible a largo plazo. Conéctate con líderes del sistema financiero y organismos multilaterales para analizar los retos del cambio climático, la protección del medio ambiente y el desarrollo, impulsados por un sistema financiero sólido y comprometido con las personas y el planeta. Llega el tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador, miércoles 1 de octubre, Suizotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com, un evento de Asobanca. ¿Tus clientes tardan en pagarte y tus gastos no esperan? En Banco Amazonas tenemos la solución. Factoring para empresas. Convierte tus facturas por cobrar en liquidez inmediata, sin papeleos eternos, sin ser cliente del banco. Aplica fácil, recibe tu dinero y sigue creciendo. Banco Amazonas, 50 años junto a ti. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros, llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador, FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com.
FM Mundo. Somos Comunicación 360. Hola, soy María del Carmen Álvarez y los invito a visitar nuestra nueva casa digital. En fmmundo.com vas a encontrar todos nuestros noticieros en vivo y también en diferido, para que siempre puedas acceder a la información más completa, porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y la consejera del Consejo Nacional Electoral, Elena Nájera, denunció la existencia de una presunta red de nepotismo que, según afirmó, estaría operando dentro del propio organismo electoral. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto a esta hora con Elena Nájera, consejera del Consejo Nacional Electoral. Esta denuncia sobre supuesto nepotismo en contra de quien ha mencionado. Su nombre es José Cabrera. Pero vamos a los detalles. Consejera, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista y poderme dirigir a la ciudadanía a través de este importante medio. Usted ha insistido, consejera, en pedir información a talento humano al Consejo Nacional Electoral. ¿Y esto sobre qué base? Dice que tiene denuncia de una presunta red de nepotismo dentro del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuáles son los elementos que tiene? Bueno, el día 25 de agosto... llegó a los correos institucionales, porque está llegando hace ya un buen tiempo algunas denuncias, que es la forma en que los servidores públicos o alguna persona han encontrado la manera de hacer llegar o hacer conocer, por lo menos a esta autoridad, de las irregularidades que se cometen en el Consejo Nacional Electoral, porque no lo pueden decir ampliamente, porque incluso son sujetos de represalias. Sin embargo, en el contenido de este documento, más o menos se entregan unos 4 audios que son con un contenido muy especial, y luego, a continuación de este documento, una denuncia de un nepotismo presuntamente cometido por el ingeniero José Cabrera. Ahora que vamos precisando de a poco, porque creo que es importante también tomar algunos detalles de lo que usted considera esta denuncia podría ser grave dentro del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué dicen los audios? Ya, los audios, o sea, no sé si recuerdan, antes de las elecciones existió un audio en que el consejero Cabrera señala, tenía razón la Nájera en que nos repartimos las delegaciones y las juntas electorales. Y ya le entregamos a las 6 y a ADN. Entonces, luego dice, Diana tiene miedo porque le van a seguir un juicio penal, entonces tiene que hacer caso a la presidencia. Esos fueron 2 audios que yo entregué incluso a la Unión Europea y a la OEA. Ahora han circulado otros audios en los que de una forma un poco de falta de educación, entre comillas, señala que ya un tema personal de 2 feos, y de ahí nació la Nájera. Luego de Diana Tamaín con unas vulgaridades que tiene que ella cuidarse del juicio político y sabrá ella cómo se defiende. Pero estos audios, usted dice, estos a los que hace referencia son la voz de José Cabrera, según usted. Sí, es la voz de José, es la voz de él, por eso que también anda nervioso, porque está que hacen ahí vigilancia de quién es que le está grabando, ¿no? Porque ya entró en desesperación. En otro audio dice... Enrique Pita quiere pedirle al gobierno como que yo fuera tonto cuando él tiene contratos de los sobrinos. Y otra que es un tema muy personal que por respeto a la persona que está ahí involucrada no me permito decirlo, ¿no? No es un tema de la vida privada de él. Ahora, a todo esto, de todo lo que usted nos ha relatado hasta el momento, habla de los audios ofensivos, habla de un tema de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, también de Enrique Pita. Hasta ahora no veo ninguna que tenga relación o alguna vinculación o presunción de nepotismo. ¿De dónde sale? Ya, entonces en el mismo mensaje que los audios... A ver si... primo de él que es contratado en el Consejo Nacional Electoral. A ver si nos puede por favor repetir esta parte. Se cortó un momento la comunicación. No refería en los mismos audios. Ya, en la misma,
en este correo institucional, en este correo que envían a través del Simbra, está también una denuncia de un presunto nepotismo entre el consejero Cabrera y un primo que trabaja en el CNE. A esa fecha trabajaba. Frente a este hecho, yo pido una información a la directora de Talento Humano con fecha 29 de agosto y le digo que por favor me indique si es que es verdad que hay esta contratación de una persona que responde a los nombres de Wilfrido Fabián Zurita Acosta. Y el señor consejero es José Cabrera Zurita. Le di 48 horas a la directora de Talento Humano para que me envíe la información y no ha llegado hasta el día de hoy. Frente a este hecho, insisto, el 29 de agosto, insisto en la información y tampoco lo realiza. Pero, oh sorpresa, el 28 de agosto, el señor Wilfrido Fabián Zurita Acosta presenta la renuncia. Esto 3 días después de lo que llegaron los correos electrónicos con estas denuncias. Exactamente. Él presenta la renuncia y he solicitado por primera ocasión, le he dicho a la señora presidenta que por qué se ha dispuesto que no se me entregue la información para poder cotejar el contrato con la relación que tiene con el consejero Cabrera. Pero como abogada que soy, a los hechos me remito. Se produce la renuncia del señor frente al pedido que yo le hago a Talento Humano. Ahora bien, entonces, quiere decir, perdón. Sí, le escuchamos. Entonces, esto quiere decir que la renuncia no le exime de responsabilidad al señor José Cabrera y tampoco a la presidenta, quien es la autoridad que firma o que autoriza o que delega la contratación de estos servidores públicos. Y la verdad es que luego me llega a mi teléfono una denuncia frente a ese hecho de nepotismo que ya lo han presentado en la Contraloría para que sea investigado. Ahora bien, insistimos sobre los elementos que usted menciona, porque de lo primero habíamos visto también su publicación en las redes sociales, vimos la carta con la cual pide a Talento Humano que le remita información. No obstante, hasta el momento solo tenemos una coincidencia de un apellido, no hay una certeza sobre aquello, y también esta aparentemente casual renuncia después de 3 días de conocido este detalle del supuesto parentesco. No obstante, ¿qué otros elementos podrían estar dentro de estas denuncias para hablar de una red de nepotismo? Porque si es una persona y eventualmente podría ser familiar, tendrán que confirmar si es que eso se encaja en la figura de nepotismo, pero para hablar de una red, ¿hay otros familiares? Bueno, están denunciados algunos familiares, pero los apellidos no se cotejan, por eso es que yo he tenido cuidado en esto. También renunció uno de un presunto primo, pero los apellidos no coinciden. Pero da la casualidad, y yo como abogada, nosotros también tenemos que recurrir a la prueba indiciaria. Aquí hay un indicio. Hay también servidores públicos en el Consejo Nacional Electoral con apellido Zurita y que no han renunciado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no son parientes. Entonces, aquí el tema es que se me entregue la información suya para yo poder dirigir toda esta papelería al señor Contralor para que se investigue, porque casos de esta naturaleza no pueden dejar de suceder, no se pueden dejar pasar por alto en una institución que dice ser transparente, y de consejeros que siempre están en los medios de comunicación que son transparentes. Entonces, aquí nadie se puede beneficiar de su propio dolo. ¿Cuál era el cargo, cuál era el cargo que tenía Wilfrido Zurita Acosta? ¿O en qué despacho? Él estaba prestando sus servicios. ¿Pero tenía algún poder de nominación, de designación, José Cabrera, respecto de Wilfrido Zurita Acosta? Es asistente, estaba siendo asistente administrativo electoral con la denominación de servicios prestados sin relación de dependencia en la dirección de procesos en el exterior. A ver. El tema del nepotismo no es que uno tenga poder. El tema del nepotismo es que con la autoridad nominadora, porque nosotros al ser parte de un órgano colegiado, es como que nosotros estuviéramos per se nombrándole. Quien realiza las acciones no necesariamente porque hay funcionarios de carrera que están allí. ¿Perdón? No necesariamente porque hay funcionarios de carrera que llevan muchos años independientemente de la llegada o el cambio de los consejeros.
No, este no es el caso. Nosotros como consejeros del Consejo Nacional Electoral no le podemos sugerir a la presidenta, quien realiza la contratación, que se contrate a un pariente nuestro, porque eso es nepotismo. Solamente ¿Usted cree por que hubo una ser parte del sugerencia cuerpo de colegiado. José Cabrera de contratar a Wilfrido Zurita? ¿Perdón? ¿Y usted cree que hubo la sugerencia, la recomendación de José Cabrera de contratar a Wilfrido Zurita? Sí, exactamente. O sea, y así no sea, los servidores públicos tienen que hacer una declaración, y en su declaración señala que no tienen ningún vínculo que pudiera incurrir en nepotismo con una de las autoridades nominadoras. No obstante, hasta el momento hablamos solo de presunciones. ¿Qué ocurre si es que resulta que no es primo? Bueno, resulta que no es primo, deberían entregarme la documentación de talento humano. ¿Por qué no me entregan? Si yo soy autoridad y estoy solicitando hace más de 5 días. Entonces, el que nada debe, nada teme. Entrégueme la documentación. Pero seguramente también tiene una declaración en la Contraloría General del Estado, seguramente también tiene los detalles sobre sus parentescos, o esta declaración de no tener ningún parentesco con alguien dentro de la función electoral, por ejemplo, en la misma Contraloría. ¿Usted ha logrado revisar la declaración de Zurita? Es que no me dan acceso a los documentos. Aquí hay una orden de la presidenta que a mí se me niega información, y no es la primera vez que yo hago esta denuncia. A mí lo que más se me niega es información, porque no quieren que me entere de los hechos que pasan ahí al interior del Consejo Nacional Electoral. A esta consejera permanentemente los servidores públicos no lo realizan. Entonces yo tengo una información limitada que más adelante haré uso de mis derechos constitucionales para obtener la información y que esto se llegue a esclarecer. Porque si yo soy la persona afectada como consejero, yo mismo pido, porque ellos manejan el Consejo Nacional Electoral, los 4, yo mismo le digo a la de talento humano, entréguele. ¿Cuál es el problema? Ahora bien, sí creo que es importante ir precisando, tomando en cuenta que esta denuncia, bueno, ha sido ya publicada en redes sociales. Las primeras preguntas que nos saltan a quienes habíamos visto esta denuncia es por dónde nace lo que usted considera que es una red de nepotismo dentro del Consejo Nacional Electoral, cuando hablamos únicamente, de momento, de un nombre o un supuesto parentesco de José Cabrera con un funcionario. Hablamos de uno solo. ¿De dónde nos sale que habría una red? ¿Hay otros nombres que quizá están en proceso de investigación? ¿Cuántos son ellos? Hay otros nombres que yo, que se puso en esta denuncia, y esta persona también renunció el día domingo, el viernes se aceptó su renuncia el día domingo. Entonces, el asunto es que se debe esclarecer. Si es que la palabra red llama a la atención o alerta, no nos quedemos en las formas. Simplemente estoy pidiendo, y lo puse públicamente, de una persona que coinciden los apellidos. Y sobre esa persona estoy pidiendo el expediente. Porque no puede ser que renuncie y no pasa nada. Ya la infracción se consumó. Entonces, aquí lo que toca es investigar si en realidad es el pariente. Porque luego hay otras conexiones de recomendados que guardan relación con gente de su despacho, con personas que de una u otra forma tienen que ver ahí de relación con el consejero Cabrera, pero al menos desde mi análisis no hay el tema del nepotismo, porque también denuncian que el asesor tiene parientes, pero no hay la relación con la autoridad nominadora. Entonces, eso es lo que se denuncia, una red, pero a otro nivel. Y yo, como abogada, tengo que ser muy específica en el tema. Aquí coincide un apellido, he pedido la documentación de esta persona, resulta que la persona renuncia, y sigo insistiendo en que se me entregue la documentación para esto hacer llegar al Contralor, y que el Contralor sea el que determine si es que hay o no este tema de nepotismo. Creo que lo lógico y lo correcto será entonces esperar ciertas certezas, respuestas por parte de Talento Humano, Contraloría General del Estado. Seguramente habrá que ir al registro civil a ver si es que en efecto hay algún tipo de parentesco de José Cabrera con este funcionario. No obstante, estaremos igual dando seguimiento a esta información, a esta denuncia que usted ha presentado, consejera, y de paso le agradecemos por su tiempo y gracias nuevamente por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Gracias nuevamente. Elena Nájera, consejera del Consejo Nacional Electoral, hablando sobre esta denuncia de un supuesto nepotismo en contra de José Cabrera. Aduce que hay una persona que aparentemente es un primo y esto colige de la relación de uno de los apellidos y que estaría trabajando en el Consejo Nacional Electoral, algo que no ha sido comprobado, no ha sido todavía confirmado por parte de las autoridades ni tampoco por parte del Consejo. Una denuncia en principio con poca claridad, con pocas certezas. No obstante, hacemos pública la invitación a José Cabrera para que pueda también asistir a una entrevista y poder responder a esto que ha dicho públicamente la consejera Elena Nájera. José Cabrera está invitado para que pueda estar en nuestros espacios de noticias o en este mismo espacio y pueda responder a estas denuncias. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Nos renovamos para ti. FM Mundo presenta su nuevo portal digital. Más dinámico, más rápido y más completo. Accede a todas las secciones en un solo sitio. Noticias actualizadas todo el tiempo. Programas en vivo y bajo demanda. Reportajes exclusivos, entrevistas y nuestro audio y video de alta calidad. Porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Tu viaje soñado, tu educación ideal o tu retiro planeado son posibles con Fiducia, la administradora de fondos de inversión número 1 del Ecuador. Invierte de forma fácil, rápida y segura en un fondo de inversión y maximiza tu dinero. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Evidencia, claridad y criterio. Soy el doctor Esteban Ortiz y los temas de salud y todo lo relacionado al mundo de la ciencia también lo encuentras en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Mediante decretos ejecutivos 111 y 112, el presidente de la República, Daniel Noboa, oficializó la renovación de la cúpula militar como parte de su estrategia para fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto a esta hora es con Patricio Aro, experto en seguridad, para hablar sobre los cambios en la cúpula militar, nuevos desafíos en la seguridad nacional, cómo avanza también el proceso de pacificación de todo nuestro país. Estamos ya en contacto en este momento. Patricio, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muchas gracias, Fausto. Buenas noches, a las órdenes. Un saludo especial a su audiencia. Se ha dicho insistentemente que la seguridad no ha podido lograrse en nuestro país. Los eventos de violencia son constantes a diario, semanalmente. Las muertes violentas también se han incrementado. Sin duda, es desde ya el año quizá más violento que ha enfrentado nuestro país. ¿Los cambios en la cúpula militar darán algún efecto? ¿Es esta la línea de trabajo que corresponde en este momento, Patricio? Gracias. Se está especulando mucho sobre el cambio de la cúpula militar y desde luego el cambio de toda la cúpula militar implica, no ahora, implicado siempre un tipo de especulación por parte de la opinión pública. Sin embargo, queremos empezar diciendo que la cúpula militar está constituida por el jefe del comando conjunto y los 3 comandantes generales de fuerza: comandante general del ejército, comandante general de la fuerza aérea y comandante general de la fuerza naval o la marina de guerra. Entonces, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas establece claramente
que el jefe del Comando Conjunto y los comandantes generales de fuerza durarán en sus funciones 2 años. Y es el caso especialmente del almirante Vela, el jefe del Comando Conjunto, que está cumpliendo los 2 años. Y al cumplir los 2 años, necesariamente, en cumplimiento a la ley, tiene que ser relevado, y eso es lo que ha hecho el presidente de la República, relevarle, faltando menos de 2 meses para que cumpla su tiempo de servicio, y faltando menos de 2 meses en un momento especial, en que el escenario de guerra que vive el Ecuador tiene o se incluyen nuevos actores. ¿Por qué digo que se incluyen o se incluirían nuevos actores? Por la visita próxima que pasado mañana tendrá el Ecuador el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, visita al Ecuador precisamente para hablar de temas de seguridad y de temas de la guerra en contra del crimen internacional organizado. Por lo tanto, esto se hace necesario que quien asista a estas conversaciones, a estos diálogos, a estos acuerdos, sea el conductor de la guerra que va a llevar a cabo esos acuerdos precisamente. Y no sería posible que después de tener esos acuerdos, quien estuvo presente sea relevado porque así la ley lo dice. Entonces sí, es cierto que ha sido el año de mayor violencia en el Ecuador, pero también han habido resultados muy significativos, especialmente en la captura de droga por parte del Ecuador y a cargo de cada una de las fuerzas. Entonces, es ese el tema fundamental del cambio de la cúpula militar, es precisamente el cumplimiento del tiempo de servicio, coincidiendo con la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos. Pero ¿cuán estratégico es con una cúpula militar nueva que está seguramente muchos de ellos recién retomando ciertas acciones, retomando ciertas estratégicas en lo que va de esta semana, cuando en 2 o 3 días tenemos al secretario de Estado de Estados Unidos para hablar precisamente sobre los temas de seguridad? ¿Qué tan enterados pueden estar los nuevos integrantes de la cúpula militar? ¿Qué tan encaminada puede estar la estrategia desde el ámbito militar como para poder tener una respuesta o una coordinación, eventualmente hablar también de la cooperación? Si nosotros hacemos el análisis de la conducción y de la asignación de las nuevas autoridades en el mando militar, determinamos que el general Delgado, Henry Delgado, por ejemplo, que ha sido designado jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, fue comandante general del Ejército y antes fue subsecretario de Defensa y antes fue jefe de operaciones del Ejército. Es decir, una experiencia acumulada a lo largo de estos 2 años de conflicto y de guerra interna. Por lo tanto, no es que se está improvisando la experiencia, sino más bien es una experiencia acumulada la que llega al comando conjunto. Recordemos que al general Delgado, cuando comandante general del Ejército, le tocó precisamente conducir y reaccionar ante la emboscada de la minería ilegal, o que la minería ilegal hiciera en el Alto Purino. Fue el general Delgado el que estuvo presente después, desde luego, que sucedieron las condiciones y dio una respuesta estratégica. Entonces, sí, lo mismo sucede con los comandantes generales de cada una de las fuerzas que, insisto, han sido nombrados dentro del marco legal. No ha habido ningún decapitamiento del mando militar y se nombra, en el caso de la Fuerza Naval y de la Fuerza Terrestre, es decir, del Ejército y de la Marina, al segundo de esa terna. Entonces no hay una decapitación y, desde luego, en el caso de la Fuerza Aérea se le nombra al primero en la terna, es decir, la gente que tiene una experiencia acumulada en la conducción de esta guerra interna. Ahora, si bien se ejecutan estos cambios, no quiere decir entonces, de acuerdo a esta interpretación, porque son cambios que debían llegar ya por el tiempo que estaban al frente de las distintas fuerzas, esto no implica tampoco un giro en la estrategia de combate a la inseguridad. Yo creo que el giro se va a dar, y se va a dar porque por la presencia de Marco Rubio precisamente, es decir, ya con una intervención directa de los Estados Unidos en el conflicto de guerra interna del país y de inseguridad que vive el país. Hay coincidencias muy importantes que se dan.
el bloqueo en el Mar Caribe por parte del despliegue de la Cuarta Flota de los Estados Unidos. Primera vez en la historia de la Cuarta Flota que se despliega en América Latina, en América del Sur, especialmente en el Mar Caribe. Ha bloqueado todo las rutas navales de la droga hacia el mercado europeo. ¿Y por dónde está saliendo esa droga? Pues se ha intensificado en el Ecuador precisamente. Viene Marco Rubio y ya habló, cuando anunció su visita oficial al Ecuador, él habló de la conformación que se está dando ya de una coalición internacional. Nosotros hemos venido diciendo que la única forma de combatir el crimen internacional organizado es a través de una respuesta internacional también. Por lo tanto, hemos recomendado la conformación de esa coalición que podría darse. Entonces sí, hay un nuevo giro con la presencia de otros actores en el escenario violento de esta guerra interna que vive el Ecuador, que no es nuestra, es una guerra, Fausto, de América Latina, de Europa y de los Estados Unidos, es decir, de los países productores, de los países de tránsito, de los países como el Ecuador, que sirve de eje y de salida hacia los grandes mercados, desde luego los grandes mercados que son Estados Unidos y Europa. Y eso posiblemente se dará en esta semana con la visita del secretario Rubio. Pero ¿cuál podría ser el nivel de intervención que tenga o el nivel de cooperación que pueda tener Estados Unidos ya en esta lucha en contra del narcotráfico, en contra de los grupos de delincuencia organizada, de estas organizaciones delictivas que, como usted lo ha mencionado, y eso es evidente, operan ya a nivel regional? Este giro que podría darse antes y después de la visita de Marco Rubio, ¿por qué podría necesariamente cambiar las cosas? Quiere decir que estábamos de alguna forma rebasados en nuestras capacidades y esto podría ser una ayuda, pero ¿hasta dónde? No, yo no diría que estuvimos rebasados en las capacidades del Estado ecuatoriano. No son las capacidades de la policía o las Fuerzas Armadas, son capacidades del Estado ecuatoriano. Y no han sido rebasadas en la medida que no hay éxitos por parte del narcocrimen organizado, y precisamente lo que buscan no se ha conseguido, es decir, el establecimiento de un narcoestado. Pero es también... Pero la zozobra ha estado ahí, la violencia ha estado ahí, las muertes violentas han estado ahí, la crisis en las cárceles han estado allí. Es por eso que hablo un poco de hasta dónde poder tener este sentimiento de haber rebasado nuestras capacidades y requerir ya una cooperación externa. El tema que no es nuestro problema, el problema es un problema internacional y deben las fuerzas y los países y los diferentes estados entender que es un conflicto internacional, porque son amenazados tanto los países productores, son amenazados los países consumidores, son amenazados los países de ruta. Por ejemplo, Costa Rica, que es un país aparentemente de mucha pacificación, tiene un problema serísimo por el incremento de las muertes violentas en los 2 últimos años. ¿Qué es lo que pasó? Que simplemente se abrió una ruta desde la isla del Coco hacia Puerto Limón, bordeando la frontera con Panamá, para la salida al mercado norteamericano y al mercado europeo de la droga, que sale a través de Colombia por el Pacífico o a través del Ecuador. Entonces, sí, esta situación no es que implica falta de capacidad. Hay una comprensión, y los Estados Unidos lo ha dicho, se está afectando seriamente a la juventud por el consumo, y esta afectación empieza a dar la necesidad de crear una reacción. La reacción conformando una potencial coalición para enfrentar juntos a esa amenaza común. Es decir, a una amenaza común siempre debe haber una respuesta común. ¿Qué pasará con el conflicto armado interno? Todo lo que involucra ya a lo que compete realmente al Estado ecuatoriano, y me refería hace un momento, por ejemplo, a las cárceles. Si bien hablamos de una operación regional respecto a las organizaciones de narcotráfico, de grupos de delincuencia organizada, ¿qué ocurre con lo que pasa puertas adentro?
cárceles del país no están 100% controladas. La situación en las calles, hay ciertos lugares considerados por los propios militares, por los propios policías, como de alto riesgo en nuestro país. No pensemos siquiera que los Estados Unidos podrían mandar tropas. Ya hubo hace algún tiempo ese ofrecimiento o esa especulación, por lo menos que se dijo que vienen las Fuerzas Armadas o militares estadounidenses a intervenir en el conflicto. No, eso no va a suceder. Al interior del país, con los problemas del país, son las Fuerzas Armadas y la policía los que seguirán actuando. En la medida que deben reestructurarse planes potencialmente, que debe evitarse el agotamiento de Fuerzas Armadas, especialmente en la desorientación al cumplimiento de otras misiones, como por ejemplo en el caso de los hospitales. Hay corrupción en los hospitales y nadie puede atender. Y claro, a las Fuerzas Armadas, desígnense los gerentes generales de las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa con las otras instituciones del Estado? ¿Qué pasa con las capacidades del Estado en las otras áreas, como la salud, como la educación, como la vivienda? Entonces sí, evitemos ese agotamiento, pero las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional exclusivamente van a actuar en nuestro territorio y no vamos a ver nosotros a los gringos patrullando las calles, las ciudades de atrás, persiguiendo a los narcotraficantes de manera alguna. Posiblemente, si es que ya en la consulta se aprobaría lo que ya fue aprobado por el Congreso Nacional, la eliminación de la prohibición constitucional de la utilización de bases militares en el país, vendrán y ocuparán bases militares para poder desde allí controlar las operaciones internacionales del narcotráfico y del crimen internacional organizado. De manera alguna nosotros veremos a fuerzas extranjeras al interior de nuestro país cumpliendo misiones que les competen exclusivamente por efectos de soberanía a Fuerzas Armadas y a Policía Nacional. Doctor Aro, gracias nuevamente por su tiempo. Interesantes observaciones. Habrá que ver qué ocurre, cuáles son los acuerdos a los que se llega en la cita de este 4 de septiembre. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. A usted, Fausto, por la invitación. Muchas gracias a las órdenes. Gracias. Doctor Patricio Aro, experto en seguridad, hablando sobre los cambios en la cúpula militar, además de los nuevos desafíos en seguridad nacional. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Todos tenemos metas: viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora de fondos número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Líderes del sistema financiero y organismos multilaterales analizarán los retos del cambio climático, la protección del medio ambiente y el desarrollo. El miércoles 1 de octubre en el Swiss Hotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com. Un evento de Asobanca. Adolescentes con estilo. Melissa, la creadora de Just Saying, sorprende con ropa ideal para jóvenes que marcan tendencia. Diferentes estilos, formas y colores. Ideal para que vistan con estilo cada momento. Visita nuestro nuevo Concept Store en Avenida República del Salvador en Moscú y recuerda, puedes aprovechar el 20% de descuento pagando con American Express de Banco Guayaquil. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. Inicio de publicidad.
Vuelve el evento que impulsa un Ecuador sostenible. Un espacio donde expertos nacionales e internacionales compartirán las últimas tendencias en la gestión de la sostenibilidad, inversiones y financiamiento para lograr un país resiliente y sostenible a largo plazo. Conéctate con líderes del sistema financiero y organismos multilaterales para analizar los retos del cambio climático, la protección del medio ambiente y el desarrollo, impulsados por un sistema financiero sólido y comprometido con las personas y el planeta. Llega el tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador, miércoles 1 de octubre, Swiss Hotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com, un evento de Asobanca. Nuevos emprendimientos en el Amex Shop Small Pop-Up. Conoce los productos naturales de Saksha Beauty, los accesorios más cool para tu mascota de Cool Dog, joyas únicas de Bing Bella y ropa con estilo de Merfa y Just Saying. Además recibe 20% off en toda la tienda y 4 cafés gratis al mes pagando con tu American Express de Banco Guayaquil. Lo mejor de todo es que somos pet friendly. Te esperamos de lunes a domingo en la Avenida República del Salvador y Moscú. Hola, soy María del Carmen Álvarez y los invito a visitar nuestra nueva casa digital. En fmmundo.com vas a encontrar todos nuestros noticieros en vivo y también en diferido, para que siempre puedas acceder a la información más completa, porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. Fin de publicidad. Prepárate para nuestro próximo programa. 19:30, Mundofonía Rock Show con Diego Falconi. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Enseguida le damos paso a Esteban Cislema, que nos trae la información más importante a nivel internacional. Esteban, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, María del Carmen? Una muy buena noche a ti y a todos quienes nos escuchan. A esta hora en Notimundo Estelar les contamos que 800 personas fallecieron y 2.800 resultaron heridas tras un devastador terremoto de magnitud 6.0 registrado en Kunar, una región montañosa de Afganistán. Equipos de rescate se movilizaron a la zona para hallar a los desaparecidos. Sin embargo, las autoridades advirtieron que el número de decesos podría aumentar en las próximas horas. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo tuvo su epicentro a 27 kilómetros al noreste de Jalalabad, a una profundidad de 8 kilómetros. El número de víctimas y heridos es elevado, pero dado el difícil acceso a la zona, los equipos siguen en el lugar, declaró el portavoz del Ministerio de Salud afgano a través de un comunicado. Y es que en octubre del 2023, más de 2.000 personas fallecieron tras un potente terremoto de magnitud 6.3 que sacudió el oeste de Afganistán, uno de los sismos más mortíferos que ha azotado el país en los últimos años. Vamos ahora sobre lo que acontece entre Estados Unidos y Venezuela, y es que el presidente de ese país, Nicolás Maduro, denunció este lunes que 8 barcos militares desplegados por Estados Unidos con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a su país, a lo que calificó como una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal. El mandatario comparó incluso esta situación a la crisis de los misiles de Cuba ocurrida en 1962. Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela. Y declararíamos constitucionalmente a la República en armas. Lucha armada y República en armas. De norte a sur, de este a oeste, para garantizar la paz, la soberanía y el desarrollo del país en cualquier circunstancia que nos toque. Sobre este tema, el gobierno de Colombia, que tiene la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, convocó de urgencia una reunión de cancilleres en formato virtual con el fin de analizar la coyuntura regional. Así lo detalló la ministra de Relaciones Exteriores colombiana, Rosa Villavicencio. Y pues eso nos llamaba la atención para pronunciarnos respecto a la necesidad de mantener a América Latina como una tierra de paz, fuera de cualquier intervención.
También les contamos que en Argentina el gobierno de ese país pidió a la justicia que ordene el allanamiento del medio digital Carnaval y el domicilio de 2 reconocidos periodistas tras la filtración de grabaciones de Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, debido a que, según el Ejecutivo, se grabaron de manera ilegal en la casa del gobierno. El pedido se incluyó en una denuncia presentada este lunes por el Ministerio de Seguridad Nacional con el objetivo de detener la difusión de audios presuntamente grabados en la sede del Ejecutivo en los que se escucha a Karina Milei hablar de peleas al interior del partido oficialista La Libertad Avanza. Y finalizamos con información de Europa, y es que el avión que transportaba a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sufrió una interferencia en su sistema de navegación GPS al intentar aterrizar en Bulgaria. La coalición recibió información de las autoridades búlgaras que sospechan que esta flagrante interferencia, dijeron, fue llevada a cabo por Rusia. El incidente ocurrió mientras visitaba a los Estados miembros del este del bloque para buscar apoyo a Ucrania. Este incidente subraya la urgencia del viaje de la presidenta a los Estados miembros, donde ha presenciado de primera mano las amenazas cotidianas de Rusia y sus aliados, declaró el portavoz de la Comisión Europea. Esta es la información internacional que les tenemos a esta hora. Fausto, María del Carmen, una muy buena noche. Una buena noche también a Esteban Cislema con lo más destacado en la información del mundo. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. El presidente Daniel Noboa designó a una nueva cúpula militar. A través de los decretos 111 y 112, el primer mandatario nombró a Henry Delgado como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a Iván Vázquez como comandante del Ejército, a Ricardo Hunda como comandante general de la Fuerza Naval y a Mauricio Salazar como comandante de la Fuerza Aérea. De acuerdo con un comunicado emitido por la Presidencia de la República, la decisión del jefe de Estado se sustenta en perfiles que respondan a los desafíos de la seguridad nacional en una supuesta nueva fase de la guerra contra el crimen organizado. Las Fuerzas Armadas compartieron el perfil de Henry Delgado, quien se convirtió en el jefe del Comando Conjunto. El uniformado tiene formación en estudios estratégicos militares para la defensa, así como la ciberseguridad. Tiene experiencia en la instrucción de las escuelas y academias de guerra, además de operaciones terrestres. Delgado fue también viceministro de Defensa, jefe del Estado Mayor del Ejército y comandante general de la Fuerza Terrestre. 17 militares, 11 policías y 2 guías penitenciarios fueron procesados por la fuga de 2 presos de la cárcel de Sucumbíos. La Fiscalía informó sobre la vinculación de los implicados a la causa sin brindar mayores detalles, pero medios locales reportaron que la evasión ocurrió la madrugada del 31 de agosto. Entre los reos se encontrarían alias Carediablo y alias Chucky. Para los 2 agentes penitenciarios, el juez del caso dictó prisión preventiva, mientras que para el resto de funcionarios ordenó presentaciones periódicas y prohibición de salida del país. Un juez dictó prisión preventiva para 2 policías procesados por el presunto delito de homicidio de un ciudadano en el sector de Cotocollao, al norte de Quito. El hecho se produjo la madrugada del sábado, cuando una persona que conducía un vehículo recibió impactos de bala y tras perder el control se estrelló contra un poste de alumbrado público. Aunque fue trasladado de emergencia a un hospital, falleció poco después. En este mismo caso y mediante un comunicado, la Policía Nacional reconoció que un ciudadano fue atacado con impactos de proyectil, presuntamente por parte de 2 servidores policiales. La institución rechazó categóricamente estos actos violentos y afirmó que actuará con total transparencia y apego a la normativa legal para esclarecer los hechos. Otros temas. En el regreso a clases para el régimen Sierra Amazonía, el gobierno lanzó el Plan Nacional Nos Cuidamos. Desde el Coliseo de la Unidad Educativa Juan Montalvo de Quito, el presidente Noboa detalló que este programa incluye medidas de seguridad escolar, cultura de prevención, fortalecimiento institucional, gestión de riesgos, entre otros puntos. También vamos a enseñar una nueva materia llamada Educación para la Seguridad. Con ella aprenderán cómo cuidarse y cómo vivir en paz mientras se educan. Queremos que nunca más sean víctimas de la delincuencia en el lugar donde sueñan y aprenden. Por esta razón no dudamos en darle prioridad a la educación y prioridad a sus vidas, a su tranquilidad.
Durante este gobierno invertimos 125 millones de dólares en infraestructura y recursos educativos, después de haber recibido un país hecho pedazos y un Estado al borde del colapso total. Hemos entregado alimentación a 1.1 millones de estudiantes, textos escolares a 1.3 millones y uniformes a 663.000 jóvenes. Empiecen este año lectivo confiando en ustedes y en todo lo que pueden aprender. La ministra de Educación, Alegría Crespo, amplió los detalles de nuevas incorporaciones de docentes y psicólogos a las distintas escuelas y colegios. Además, recordó que se mantiene vigente un acuerdo con el Ministerio del Interior para garantizar la seguridad de la comunidad educativa en los exteriores de los establecimientos. Más de 43 millones de dólares invertidos en infraestructura para que 147,000 estudiantes cuenten con aulas seguras, baños dignos, juegos infantiles y espacios adecuados para aprender. Entrega de textos escolares, uniformes, alimentación y transporte, porque ningún estudiante debe quedar atrás por falta de recursos. Valorización docente. Hemos reubicado a cientos de maestros cerca de sus hogares, incorporado a más de 2.300 nuevos docentes y 500 profesionales de los DESES. Con la estrategia Tiempo para Ser Docente, que presentaremos oficialmente en los próximos días, liberamos a los maestros de trámites innecesarios para devolverles lo más valioso: tiempo para enseñar, para inspirar, para acompañar a sus estudiantes. El martes 2 de septiembre regresarán a las aulas los alumnos de educación general básica, superior y preparatoria, mientras que el miércoles 3 retornarán niños y niñas de educación básica y elemental. Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con las noticias y las entrevistas. Así es, gracias como siempre, que tengan una muy buena noche. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión, FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de... Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. American Express de Banco Guayaquil. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un